Nadie pareció advertir esta relación con más intensidad que la joven asamesa, que ya el primer día se había puesto al servicio de Lambert. Con sus trenzas, sus ojos oblicuos y sus pómulos rosados parecía una muñeca china. Su nombre resonaba como un mantra. Se llamaba Vandona, lo cual significa alabanza a Dios. Aunque de religión budista, desde el primer momento se sintió conquistada por el mensaje del Evangelio, al revelar que el mejor medio de encontrar a Dios es ponerse al servicio de los demás. Este mensaje respondía a su impaciencia. Cada vez que un desventurado expresaba sus necesidades, su rostro se transformaba en una máscara de dolor, contará más tarde Lambert. Todo sufrimiento era su sufrimiento. Aquel ser hipersensible para los demás era de un pudor casi enfermizo para todo lo que le concernía. Ante cualquier pregunta personal, se cubría la cara con su sari y bajaba la cabeza en un gesto de desconfianza. Por ello, la curiosidad de Lambert iba en aumento. Cierto día en que él la hostigaba, ella le dijo con sequedad: «¿Es que tu Jesús no dijo que solo estábamos en el mundo para cumplir la voluntad de su Padre y que nuestras propias existencias no contaban? Entonces, ¿por qué te interesas por mí?» A pesar de todo, Lambert consiguió arrancarle algunas briznas de información que le permitieron comprender cómo aquella joven que procedía de las montañas más altas de Assam había ido a parar a la pordiosería de aquel barrio miserable de Calcuta. Su padre era un modesto campesino de origen asamés instalado en la región de Kurseong, en el extremo norte de Bengala, al pie de los primeros contrafuertes de la cadena Himalaya. Como todos los montañeses de aquella zona, explotaba una pequeña parcela de terreno en bancales, arduamente conquistada a la ladera de las colinas. Le bastaba para vivir miserablemente con su mujer y sus 4 hijos. Pero un día, unos empresarios procedentes de Calcuta comenzaron a explotar la madera de los bosques. Determinaron el número de árboles que había que cortar todos los días. Ya años atrás, la región había sufrido profundas transformaciones por el desarrollo de los tea gardens, las plantaciones de té. Tras la llegada de los forestales, las selvas madereras se achicaban como una piel de zapa. Los campesinos fueron obligados a ir a buscar cada vez más lejos la leña necesaria para guisar sus alimentos, así como nuevas tierras para cultivar. Los incendios de selvas se multiplicaron. Como la vegetación no tenía tiempo de volver a crecer antes de las cataratas del monzón, la erosión atacó los suelos. Privado de sus pastos tradicionales, el ganado se convirtió en un factor de destrucción. La escasez de los productos naturales obligó a las familias a desarrollar los cultivos alimenticios. Como la leña era cada vez más rara, hubo que utilizar las boñigas de los animales para cocinar los alimentos, lo que privó a las tierras de su mejor abono. Los rendimientos descendieron. La degradación del suelo se aceleró. A causa de la deforestación dejó de retenerse el agua. Los manantiales se secaron, los depósitos se vaciaron, las capas freáticas perdieron agua. Como la zona sufría la mayor pluviosidad anual, hasta 11 metros de agua por año en Assam, la tierra arable y el humus fueron arrastrados a cada monzón hacia las llanuras, dejando la roca al descubierto. Al cabo de unos años, toda la región se había convertido en un desierto. Sus habitantes no tuvieron más remedio que irse a la ciudad que los había arruinado. Vandona tenía 4 años cuando los suyos se pusieron en camino hacia Calcuta. Gracias a un primo que trabajaba en una tienda de ropa, su familia tuvo la suerte de encontrar una habitación en Anand-Nagar. El padre murió de tuberculosis 5 años después. La madre, una mujer que no se dejaba vencer por nada, quemó durante 1 año bastoncillos de incienso ante la imagen ennegrecida del fundador de la secta budista de los gorros amarillos y luego volvió a casarse.
pero su marido se fue poco después para trabajar en el sur del país. Al quedarse sola, crió a sus 4 hijos recogiendo en los montones de basura objetos metálicos que revendía a un chatarrero. Vandona había empezado a trabajar a los 12 años, primero en una fábrica de cartones, luego en un taller en el que torneaba piezas de camión. A partir de entonces fue el único sostén de su familia, pues la tuberculosis ya había afectado a su madre. Salía de su casa a las 5 de la madrugada y no volvía hasta cerca de las 10 de la noche, después de 2 horas de autobús y de recorrer 3 kilómetros a pie. Pero a menudo ya no volvía por la noche a causa de los numerosos cortes de corriente que la obligaban a dormir al lado de su máquina para recuperar el tiempo perdido cuando volviese la electricidad. En Calcuta, decenas de millares de trabajadores vivían así, encadenados a sus máquinas a causa de los desastres y de las averías de electricidad. Vandona ganaba 4 rupias diarias, $0.32, lo cual le permitía apenas pagar el alquiler de la choza familiar y dar a su madre y a sus hermanos una escudilla de arroz o 2 chapati una vez al día. El domingo y los días de fiesta, en lugar de descansar o dedicarse a las distracciones propias de su edad, recorría el slum en busca de desgracias para socorrer a los más necesitados. Así fue como una noche entró en casa de Paul Lambert. Unos donativos recibidos de Europa permitieron al sacerdote hacerle abandonar su taller para utilizarla durante todo el día al servicio del comité de escucha. Nadie como Vandona tenía el sentido de lo que había que compartir y del diálogo, el respeto a la fe y a las creencias de los demás. Sabía recibir las confesiones de los moribundos, quedarse después de la muerte rezando con las familias, lavar los cadáveres, acompañar a los difuntos en su último viaje hasta el cementerio o la hoguera. No había aprendido nada, pero lo sabía todo, por intuición, por amistad, por amor. Su extraordinaria capacidad de comunicarse le permitía entrar en cualquier corralillo, en cualquier chabola, y sentarse en medio de la gente sin ningún prejuicio de casta o de religión. Hazaña tanto más notable por el hecho de que no estaba casada. En efecto, era inconcebible que una joven soltera entrase en todas partes, sobre todo en ambientes ajenos a su casta. Las mujeres casadas nunca ponían su confianza en una soltera, aunque fuese de su casta, porque la tradición exigía que las solteras no supiesen nada de la vida, ya que debían llegar inocentes al matrimonio, bajo pena de que se las acusara de inmoralidad, pudiendo ser entonces repudiadas. 2 o 3 veces por semana la joven Asamesa acompañaba a un grupo de enfermos y de moribundos a los hospitales de Calcuta. Era una verdadera proeza conducir a aquellos desventurados por entre el estrepitoso oleaje de una circulación que les aterraba y luego guiarles a través de los pasillos y de las salas de esperas atestadas. En estos lugares, un pobre sin escolta tenía muy pocas posibilidades de llegar hasta una sala de reconocimiento, y aunque lo consiguiese, tampoco hubiera sabido explicar qué le dolía ni comprender el tratamiento prescrito, ya que 9 veces de cada 10 no hablaba el bengalí de los médicos, sino uno de los 20 o 30 dialectos y lenguas del inmenso hinterland que exportaba sus millones de pobres a Calcuta. Exigiendo, protestando, forzando las puertas, Vandona luchaba como una furia porque sus protegidos fuesen tratados como seres humanos y porque los medicamentos que les recetaban se les entregasen efectivamente, lo cual hasta entonces raras veces ocurría. En pocas semanas iba a convertirse en el pilar y el alma del equipo del comité de escucha. Su memoria sería el fichero de las miserias de todo el barrio, pero sobre todo a causa de la profundidad de su mirada, de su sonrisa, de su amor, iba a merecer un apodo. Los pobres no tardarían en llamarla Anand Nagar Ka Swarga Dut, el ángel de la ciudad de la alegría.
Una noche, de regreso de uno de sus recorridos, Bandone irrumpió en tromba en el cuarto de Paul Lambert para anunciarle que los médicos habían diagnosticado a una mujer encinta del slum una enfermedad de la piel mortal que solamente un suero fabricado en Inglaterra podía tal vez curar. Paul, gran hermano, suplicó cogiendo las manos del sacerdote, tienes que hacer venir urgentemente este medicamento, si no, esta mujer y su hijo van a morir. Al día siguiente, Lambert se precipitó a la oficina de correos de Horrach para mandar un telegrama al responsable de su fraternidad. Esta pasaría aviso a sus corresponsales de Londres. Con un poco de suerte, el remedio podía llegar antes de 8 días. Efectivamente, 8 días más tarde, Paul Lambert recibió por el excelente servicio postal indio, que funcionaba incluso en los slums, un aviso de las aduanas rogándole que fuera a buscar un paquete que había llegado a su nombre. Era el principio de una odisea que no lograría olvidar.